Hola, me llamo Fátima Ismail y soy una ingeniera industrial. Estudié grado en Tecnologías Industriales con mención en Electrónica Industrial en la UPNA, también el máster en Ingeniería Industrial con su mención en Electrónica Industrial y también en la Universidad Pública. Y cuando estaba en el máster tuve otro profesor que nos explicó las maravillas del transporte en general, que es el terrestre, que es la aviación, que es la automoción y el ferrocarril. Y lo explicó de tal forma que me enamoré de los trenes y desde entonces mi sueño ha sido perseguir una empresa que me permita diseñar o aportar mi granito de arena hacia los trenes. Estamos en las oficinas del Centro Tecnológico Sector Ferroviario de Segula Technologies. Es una empresa de servicios de ingeniería centralizada básicamente en proyectos ferroviarios. Ahora mismo yo estoy en dos proyectos bastante importantes, grandes, ¿no? De gran envergadura, y los dos son retrofits o remodelación, que es dar una segunda vida al tren que ya está fabricado. El primero, que es muy grande, es un metro para una ciudad europea, y el segundo es un tranvía, que es para una ciudad australiana. Cuando acabé la carrera no tenía claro realmente qué empresas estaban relacionadas con los fabricantes. Eso me faltaba. Sabía que existía una empresa española aquí y entonces mi objetivo ya era, venga, como un toro, super cabezota, obsesionada con esa empresa. Y no logré, obviamente, no logré. Me ha permitido crecer profesionalmente, adquirir unas capacidades que antes no tenía cuando... Y la ingeniería te permite estar en cualquier sector, eso es verdad. Y la verdad es que últimamente las empresas les cuesta muchísimo encontrar gente, entonces nunca va a faltar trabajo, yo creo, para un ingeniero. No te va a faltar trabajo. Si es lo que le preocupa, encontrar trabajo, pues no le va a faltar, porque la ingeniería te permite estar en cualquier sector, en cualquiera. Desde pequeñita tenía ese interés del por qué hay condensadores, por qué es esto, qué es esta resistencia. En ese entonces no sabía, yo solo recuerdo cuando los mordía, cosa que no debía hacer. Pero estoy bien, no me pasó nada, no era nada tóxico por lo visto. Y finalmente cuando descubrí que lo que hacía de pequeñita y con lo que jugaba yo de pequeñita eran condensadores, eran transistores y tal, pues decidí finalmente por la electrónica industrial. Y lo pasé bien, no sé, tenía mis clases por la mañana y por la tarde iba al gimnasio, hacía el deporte que tenía que hacer y el sábado y domingo nunca estudiaba, por ejemplo, salvo en los exámenes. Y los sábados y domingos eso, el sábado iba al teatro. ¿A eso qué haces, teatro? Teatro de la UPNA, sí. Y el teatro a mí me permitía eso, que en algún momento dejaba de ser... O sea, me prestaba un espacio y un tiempo en el que soltaba mi niño, mi niña o mi locura o yo qué sé. Y me permitía estar feliz y libre de cualquier tensión. Sí que estoy haciendo, pero no es tanto como lo que hacía en la universidad. Le escribí un correo al director, me dijo, pues vente, los martes hacemos tal para los adultos y el miércoles los niños, porque es un trabajo comunitario, ¿no? O sea, es un teatro comunitario en el que participan vecinos del barrio
que es San José, donde está la harinera, que era antiguamente una fábrica de harinas. Y ahí, hasta diciembre vamos a estar ensayando. El mayor obstáculo quizás fue que mi padre no me apoyaba muchísimo, digamos, ¿no? Y la situación familiar que teníamos. Pero yo tenía claro que quería estudiar y quería tener mi carrera para luego salir de cualquier situación, ¿no? O sea, ganar mi independencia. Y entonces la formación técnica la vi como la única herramienta que tenía para salir de ese agujero negro. Claro, sin esfuerzo no lo puedes sacar. Yo mostré muchísimo interés y me quedé sin vacaciones. Sin vacaciones quiero decir, yo no conozco las vacaciones en Navidad, no, ni las de verano. Tenía un déficit en el lenguaje. Me pasé todos los veranos en la biblioteca cuando era estudiante del bachillerato y leía libros. Y cuando estaba en la carrera, pues los veranos eran para trabajar, para ganarme los dineritos esos, para pagarme la carrera y todo eso. En árabe dice al-ilmu nur wal-jahlu dhalam. Es una frase que aprendí cuando estaba en primaria y lo que quiere decir es que el aprendizaje o la sabiduría o el conocimiento es luz y el desconocimiento, la ignorancia, el jahl, es la oscuridad. Y crecí con ella, siempre que dibujaba algo, pues que se dibujaba el libro y una vela al lado y esas cosillas. El resultado de una carrera siempre es porque ha habido una curiosidad detrás. Entonces, no sé cómo explicarlo mejor, pero una persona que es curiosa va a llegar lejos, yo creo. Tiene que haber curiosidad para conseguir un... Y luego el deseo, ¿no? de seguir aprendiendo y todo eso. El gobierno chino lo que hizo es a cada universidad, determinadas universidades, no sé cuáles, les concedió un número determinado de becas. Y a la Universidad Pública de Navarra le concedieron 5 becas. Nos presentamos 8 personas y seleccionaron las 5. Creo que eran 7 chicos y una chica. Yo era la única chica. Y me aceptaron. Pues yo tenía todo aprobado, solo tenía que hacer el trabajo fin de grado, por eso me fui. Cursé las asignaturas de chino, que te permitían hablar chino, que es lengua china, cultura china, matemáticas y ciencias en chino. Había listening chino y speaking en chino, o sea, eran 6 o 7 asignaturas solo chino. Sí, en mi entorno, en mi casa, mi padre era un capullo. Pero eso no tiene nada que ver con la religión. Nada. Absolutamente nada. Ni con el país de origen. Ni con el país, o sea... Y la familia materna, todos han llegado a ser algo. ¿Por qué tienen una mentalidad diferente a la de mi padre? Son los dos musulmanes, son los dos que se han criado en la misma época de colonialismo y poscolonialismo de Argelia. Entonces no se trata de la región, se trata de la educación que se haya recibido en casa. Es que no es lo único que les distingue. Esto es xie, quiere decir gracias. No se me ocurre otra frase mejor que dar las gracias a las personas que me han hecho llegar aquí. Gracias a un profesor de la universidad, del instituto y a la misma... a Natalia, consiguieron devolvernos otra vez a Pamplona y cursar
y matricularme porque había perdido la matrícula de la universidad incluso después de haber entrado en la primera estancia. Luego la beca, al tenerla, yo qué sé cómo decirlo, el gobierno de España confiar en mí y concederme una beca para poder estudiar es... No sé, hostia, me estoy emocionando. Bueno, ¿qué quiero decir? Que hay cosas positivas en la vida. No, claro. Que hay cosas positivas en la vida. Y si muestras interés, seguro que hay una persona que te ve y te saca del agujero. La persona que te dice que esto es una carrera para chicos, pues ni escuchar, porque realmente las carreras no están diseñadas para ningún género, ni ninguna genética, o sea, no. Y si no lo tiene claro, pues que lo intente. No sé, tampoco pierde mucho, o sea, si te gustan las matemáticas, las físicas y todo eso, es que son materias troncales a un montón de ingenierías. Dentro de la ingeniería hay un montón de especialidades. Yo elegí la ingeniería industrial porque en ese momento no tenía claro qué estudiar, pero resultó que es mi vocación. Que no deje de hacerlo porque alguien le ha dicho es que esto es para chicos o es que tú no vales para esto o que es difícil. No hay nada fácil en la vida, no hay nada fácil. O sea, que confíe en sí misma y que sepa escuchar a las personas adecuadas. Si una persona te dice que no vales, es que esa persona igual no vale para ti. Y ya está.